Gracias. Bueno, vamos a empezar. El tema de hoy, el tema que nos convoca el día de hoy, disculpen los retrasos en esta materia del PowerPoint de esta clase. Mi nombre es Teresa Carbonell, soy abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Algunos de ustedes ya me conocen. Soy especialista en Administración y Gestión Pública. Trabajo actualmente en la gestión pública y todo mi ejercicio profesional ha sido en esta materia. Ahora bien, tenemos el tema de hoy que nos atañe al ejercicio profesional de la administración pública. Vamos a tener como primera diapositiva una breve introducción al tema. Por favor, diga la segunda. ¿Qué cosa es la gestión pública para todos nosotros? Existe una parte dentro del servidor público, el que trabaja y la creencia de que es el empleado del Estado. En realidad, nosotros, los que tenemos vocación de servicio y vocación de crecimiento para el país, vamos a asumir importantes retos dentro del mecanismo que conforma el Estado, ¿no? Entonces, vamos a tratar de hacer usos de los escasos recursos que en este caso tiene el Perú y tratar de que esos recursos sean lo mayormente aprovechados para poder obtener nuestros objetivos, ¿no? Básicamente la administración pública y la gestión se basa en la eficiencia y en la eficacia. Reader, por favor, ¿puedes poner la siguiente diapositiva? El principio de eficiencia y eficacia nos va a dar un rol relevante en la sociedad. Ello va a dar implicancias directas o indirectas en el entorno para promover proyectos de gestión, proyectos de mejora, proyectos de modernidad, proyectos que no siempre van a satisfacer a sectores grandes, proyectos que pueden satisfacer a necesidades muy particulares, pero siempre con la visión social, siempre con una visión de mejora para los administrados. Luego tenemos alentar la inversión, promover que nuestros administrados sean bien atendidos en tiempo, y ello bajo el principio rector de nuestra Constitución, tratando obviamente de que todo este gobierno sea de alguna manera equitativo y que llegue a todos los diversos sectores. Ahora, se busca en general, en principio, de servir a la población, a todos los estamentos que están dentro de la administración pública, todos los sectores que abarcan nuestro país, ¿no? Servir a la población. La administración pública es la capacidad del profesional para trabajar dentro de este estamento. Como principio rector vamos a tener la igualdad, la oportunidad y también basados en nuestra norma principal, que en el caso del derecho sería nuestra constitución política, ¿no? Reader, ¿puedes poner la tercera diapositiva? Doctora, un momento, por favor. Recording in progress.
Perfecto. Tenemos dentro de la administración pública, como les iba diciendo, que requiere esta persona, este trabajador, ya sea en las múltiples profesiones o en los equipos multidisciplinarios que integran la gestión pública, requiere una vocación y habilidades diligentes para relacionarse con el entorno, y también van a integrar estos equipos diversos profesionales que van a realizar operaciones, planes, estrategias, formas de organización, de integración de personal y controles para evaluar el desempeño a nivel tanto local, en este caso regional, y a nivel macro nacional, ¿no? La técnica permite uniformizar la fuerza de trabajo, es decir, todos los que estamos en la administración tenemos como motivación y como parte de nuestro trabajo intrínseco objetivos. Los objetivos son cumplir con nuestro plan objetivo, que es y va a ser sacar adelante al país, o de alguna manera también acatar, modernizar, crecer, cumplir los objetivos de gestión que obviamente en los planes estratégicos de cada institución se establecen de manera anual, ¿no? Entonces, también vamos a tener, como lo he puesto ahí, una adaptación, porque dichos planes, dichas políticas de gestión, dichas políticas sociales que se van a implantar y se van a realizar de manera semestral o anual, van a ser dirigidas de maneras distintas. No es lo mismo para una comunidad de repente de Cusco, para un municipio en Chachapoyas, por decir una ciudad, como para Villa El Salvador. Son adaptativas, van a adaptarse a la realidad, va a haber estudios los cuales nos van a nutrir y nos van a dar indicadores para poder lograr nuestros objetivos. Entonces, estos conocimientos de los diversos equipos multidisciplinarios que van a conformar la gestión, van a adaptar su capacidad técnica en el rubro en el que se especializan para que conjuntamente podamos cumplir dichos objetivos adaptados, como les decía al inicio, a la realidad existente. Obviamente ello con una capacidad real. Es decir, podemos ponernos metas grandes, pero tenemos que ser realistas dependiendo del presupuesto, dependiendo de la política con la que contamos, dependiendo del tiempo que tengamos, ¿no? Tiene que haber una estrategia a evaluar, así como vamos también a gestionar la supervisión de todo este trabajo de manera programada, ¿no? Después, dentro del ejercicio profesional, el administrador público, el gestor del Estado, dentro de las personas que conformamos la gestión pública, tenemos que ser personas capacitadas, no expertos en práctica y en estudio, también de una manera experiencia, que es muy importante, adaptados a la realidad a la cual vamos a plantear estos objetivos. El experto debe maximizar la eficiencia y eficacia de las organizaciones, ¿no? Maximizar la eficiencia significa trabajar a un corto y mediano plazo con los recursos que tengamos. Rentabilidad, promover que estos negocios con el Estado, que
este equipo en conjunto pueda promover una ganancia, una gestión adecuada. Entonces tenemos que hacer todo esto con una conciencia social, ecológica, cuidando obviamente el patrimonio y moral, no afectar. Prontamente hay proyectos, como ustedes conocen en sus regiones, proyectos de minería, proyectos de tala de árboles forestales, que obviamente mediante el medio ambiente va a haber una afectación, ¿no? El desborde, por ejemplo, de los relaves en los ríos y todo eso, la modernidad, los proyectos, la gestión de una mejora continua y una rentabilidad para el Estado, así como para el particular, no puede ir en desmedro de afectar a la población, al ámbito social y también a la ética y moral, y en este caso al medio ambiente propiamente dicho, ¿no? El experto que está a parte de esta administración tiene que tomar decisiones adecuadas y dar seguimiento de manera pausada, reiterada y continuada en el tiempo al personal que va a dirigir o al personal también que son compañeros. Tiene que haber una sinergia entre todas las personas que estamos dentro de este conjunto de la administración. Ahora, también dentro del ejercicio profesional, siguiente diapositiva, River, por favor, equilibrador de las fuerzas sociales, ¿no? Equilibrar las fuerzas de capital, del trabajo. Tenemos que no tener inclinaciones para ningún lado, no tenemos que tener favoritismos, lo que se ve o se ha analizado en muchos casos, o lo que la mayor parte de la población es que de repente hay ciertos, dentro de la administración pública hay ciertas variantes en las cuales nos puede indicar que el ejercicio de la administración va a favorecer a ciertas personas jurídicas y personas naturales, ¿no? Eso tenemos que evitarlo. Como les decía, el experto tiene que tomar decisiones, a veces duras, a veces sencillas, con responsabilidad, dar seguimiento a estos acuerdos de manera periódica y continuada para que estos objetivos se lleven a cabo. Ahora, también dentro del ejercicio profesional tenemos equilibrador de las fuerzas sociales, equilibrar el capital con el que contamos, las fuerzas de trabajo con las que tenemos, que el trabajo sea equitativo entre todos, sin inclinación, sin favoritismos, ¿no? Como de una manera bastante plana. Evitar conflictos de intereses, como el enriquecimiento, cumpliendo la norma, básicamente nuestra norma principal, y las normas que vamos a ejercer, que vamos a tomar como principios para ciertos proyectos, cada una, la norma de municipalidades, la norma de regionales, la descentralización, que vamos a ver más adelante, nos van a indicar cómo nosotros, profesionales de la gestión pública, tenemos que tener en cuenta, ¿no?, el cumplimiento de la ley de forma imparcial. Luego tenemos que también en nuestro ejercicio profesional contar con calidad, productividad, rentabilidad, competitividad y estar basados en una disciplina, ciencia, teoría, arte y técnica. Ahí tienen, en la siguiente diapositiva, Ride, por favor, hay un diagrama en el cual ustedes pueden ver la administración va a ser el centro del estamento y nos va a servir para poder administrar toda esta gestión, en las cuales vamos a tener principios rectores, ¿no?,
mediante una ética, el ejercicio de la profesión, código de ética de la función pública. Vamos a estar envueltos en entidades públicas que tienen que ver con entidades privadas para favorecer a nuestra población, al ámbito social, sin enriquecer ninguna de las dos partes en beneficio de la sociedad. Un rol el rol del funcionario público dentro de la sociedad, el mismo que tiene que tener técnica, tiene que estar en constante implementación de sus conocimientos, a la vanguardia para una modernización, estar abierto a los cambios, no solo de normativa, sino a los cambios coyunturales que se dan. Por ejemplo, todos hemos pasado la coyuntura de el estar en cuarentena por la pandemia. A nivel nacional y a nivel mundial, hemos tenido, por ejemplo, para ejemplificar esto, que adecuarnos, ¿no? Que adecuarnos a trabajar en casa, a tener de repente un sistema de adecuar nuestros hogares para trabajar de manera remota, a implementar de repente algunas personas mayores conocimientos en Excel, conocimientos en diversos programas que no se manejaban, desde trabajar en una ventanilla de atención al público, de orientación, utilizar los sistemas tecnológicos como son los grabadores de voz dentro de las llamadas, las audiencias de conciliación en la parte judicial a través de Zooms, pagos electrónicos al Banco de la Nación mediante las plataformas digitales, todo este tipo de modernidad que dentro de la administración pública vienen dándose e implementándose. En esta oportunidad, a partir de la pandemia, hemos visto las falencias grandes que muchos sectores de la población tienen, ¿no? Nosotros, algunos favorecidos que estamos familiarizados con este tipo de trabajo, de repente el cambio no ha sido tan brusco, pero para otras personas sí ha sido más brusco implementar su casa como una oficina, proveerse de servicios técnicos como son una computadora para sus niños también para poder hacer la escuela dentro de casa. Entonces ha sido un proceso adaptativo de manera veloz. No ha sido como dentro de otros procesos en la administración pública que se dan de manera un poco más lenta y va progresando lentamente. En este caso, la coyuntura médica y social a la que nos hemos visto enfrentados de una manera repentina en marzo del 2020 nos llevó de una manera brusca a tomar este encierro y muchos de nosotros a hacer no solo colegio remoto, universidad remota, seminarios y diversos, y todo de manera virtual, lo cual también genera una implementación en el Estado que no se contaba, que no había, y que a la fecha se siguen implementándose en los colegios sin tener los profesores los diversos dispositivos que se necesitan, las plataformas, el internet, la velocidad del internet, todo este tipo de implementos que necesitamos para el cumplimiento de las metas que se habían programado para el año, que obviamente no se cumplieron, pero que estamos tratando de retomar, ¿no? Siguiente. Ahora, dentro del sector público, tenemos aún al
premio Nobel, Amartya Sen, donde define, ¿no?, que el sector público, el desarrollo no es otra cosa que dar oportunidades a la gente, de modo que sepan desarrollar sus capacidades, lo cual les permitirá resolver sus diferentes necesidades. De esta manera entenderemos cuál es la importancia del desarrollo. ¿Qué nos quiere decir Amartya Sen con esto? Amartya Sen es un ganador del Nobel de la Paz acerca de las diversas realidades que existen dentro del mundo, ¿no? Desarrollar culturas, desarrollar un país, oportunidades a la gente, no necesariamente dentro de una carrera, no necesariamente dentro de un oficio conocido como puede ser un abogado o un economista, sino desarrollar su potencial como agricultor, como artesano, como un talento que cada persona puede tener y que el Estado y que garantice que este talento pueda ser desarrollado de manera óptima en beneficio de ellos mismos, su familia y la sociedad, ¿no? Esto genera un desarrollo, genera un engranaje dentro de su comunidad y por consiguiente dentro de la población de ese país o de esa comunidad. Entonces, al desarrollarnos y dentro del Estado poner estas garantías o de alguna manera esta infraestructura a la mano, va a permitir que las personas y las comunidades encuentren sus nichos de trabajo y puedan colaborar en el desarrollo, ¿no? Entonces, en consecuencia, los gobiernos deben asumir esas responsabilidades, como les decía anteriormente, para crear las condiciones materiales y espirituales necesarias y suficientes que hagan posible la superación de los principales problemas que aquejan a la comunidad. Cada comunidad tiene diversos problemas coyunturales, ¿no? En algunos puede ser el agua, la luz, el gas, que son parte de la gestión pública, los servicios básicos esenciales y lo que se conoce recursos, ¿no? Entonces, tenemos que la población deberá participar de estos desafíos e involucrarse en las actividades que realizan las autoridades competentes, ¿no? Ser parte de nuestro Estado, no solamente exigir el cumplimiento, sino formar parte de esta comunidad activa que busca el desarrollo y el engrandecimiento de nuestro entorno. El desarrollo es una tarea difícil, mas no imposible, y los diversos estamentos del gobierno deberán establecer los mecanismos de coordinación apropiados y los niveles de coordinación propuestos. Las diversas metas, en pocas palabras, ¿no? Coordinar de manera micro a manera macro para poder lograr las metas que nos vamos a plantear a corto o mediano plazo. Siguiente, por favor. Tomando en cuenta esta modernización, emergen diversos conceptos y dimensiones, ¿no? Que dentro de la administración y las soluciones que se van a plantear para los problemas que existen dentro de la sociedad, vamos a tener la modernización versus la modernidad. Hace un momento les daba el alcance de lo que en la administración ha sido un reto el involucrar a las personas dentro de la escuela virtual, la universidad, la educación, llegar a más pueblos, de alguna manera suplir todo este engranaje que se encontraba
aislado, conectarnos a través de esto. Entonces, estas dos palabras, modernización y modernidad, se pueden entender de la siguiente forma. Modernización entendida como calculabilidad. ¿Qué significa esto? Hay índices de gestión, ¿no? Índices cuantitativos, índices cualitativos. Dentro de la gestión existe un campo que se llama políticas sociales. Las políticas no, se miden a través de indicadores de gestión. Y estos van a darnos índices cuantitativos y cualitativos, ¿no? Que nos van a dar una directriz de a dónde nos dirigimos. Entonces, modernización como supervisión, como control de procesos naturales, sociales y naturales que existen en una determinada región o área. Modernidad va a determinar la autonomía, la autodeterminación de la política y la autonomía moral que tenemos. Dentro de la historia latinoamericana, o sea, lo que nos envuelve a Sudamérica y Centroamérica, podríamos decir que en materia de modernización, propiamente dicha, somos muy disparejos, ¿no? Nosotros podemos ver y apreciar fuera de nuestros índices limítrofes la disparidad que existe, por ejemplo, en nuestro país vecino, Bolivia, con México. O, sin ir muy lejos, la disparidad que existe entre Lima o un distrito de Lima muy poblado como puede ser de repente Miraflores, la disparidad que existe con un distrito de Arequipa o un distrito de Puno. Esta disparidad justamente a nivel micro, como puede ser dentro del Perú, también se extiende a nivel de países, ¿no? Tenemos una modernización que no se ha dado de manera equitativa, como en Chile o como en Nicaragua, por diversos factores como pueden ser los comportamientos sociales, los movimientos, política interna, diversos factores que hacen que no llevemos un desarrollo a la par entre todos, ¿no? Entonces, el Estado ha jugado un papel lleno de constantes transformaciones. Cada 5 años, nuestra Constitución nos plantea el escoger un mandatario que va a ser la cabeza y dirigir estas políticas, ¿no? Entonces siempre tenemos ese problema que al cambiar el ejecutivo, cambian los índices, cambia la normativa y volvemos a hacer. Hay pocas dentro de todas las políticas sociales, proyectos que se continúan, se retoman, se atrasan y la continuidad siempre está en problemas constantes. Esto genera una discontinuidad, un retraso o diversos problemas coyunturales que hacen que nos retrasemos en algunos campos. El aparato público ha sido el centro entre lo económico, social y cultural, todos ligados a nuevas concepciones y valores que debieran sustentar un nuevo paradigma de gestión. Es decir, viendo todo esto, todo este problema dentro de lo económico, que ahora tenemos una gran brecha en lo económico debido al exceso de gasto y al exceso de presupuesto invertido en nuestra salud, ¿no? En la salud de la sociedad a raíz de este problema del COVID-SARS. Todo esto genera brechas por otros lados, es decir, para que nosotros podamos acceder de repente a una
a una atención médica en volumen como hemos necesitado, ha habido que sacar ese dinero de otra parte, ¿no? Para fomentar que el Ministerio de Salud tenga fondos, que el Ministerio de Educación tenga fondos. El Ministerio de Economía ha tenido que sacar dinero de las arcas y ha tenido, el BCR han tenido que suplir dinero que estaba destinado para otros sectores, para estos de emergencia. Ahora, tenemos también que nuestra llamada modernización presupone una problemática de adaptación. Siguiente río, por favor, del aparato estatal a las nuevas realidades políticas, económicas y sociales. Como les decía, como punto de ejemplo, la pandemia nos ha cambiado a todos nosotros de diversas formas, ¿no? Entonces, la modernización, tomando lo positivo de esta terrible tragedia, es que nos está demostrando que de alguna manera dentro de la administración también podemos trabajar desde casa, de que también podemos realizar nuestras funciones y aprender y poder estudiar, poder hacer varias cosas desde nuestro monitor y de repente podemos utilizar más la tecnología para aprender, para conectarnos, para diversas actividades que antes no realizábamos o que no tomábamos en cuenta que teníamos a la mano, ¿no? Entonces, las instituciones nunca serían el producto de un acto de voluntad, sino el resultado de un proceso de aprendizaje social expresado en leyes. Es decir, se forman estas instituciones a través de la historia a raíz de que hay un aprendizaje y este aprendizaje necesita de alguna manera ser regulado, ¿no? O sea, formamos parte de una colectividad, formamos parte de un Estado y necesitamos ser monitoreados, regulados de alguna manera, que nos den las pautas, las directrices, que nos digan o que nos pongan de alguna manera límites para poder obrar. Entonces, obviamente, a través de la historia se van creando distintas instituciones públicas que nos van a regular diversos estamentos que la modernidad nos presupone. Por ejemplo, para que me entiendan un poco mejor, dentro de la tecnología, ¿no? En la cual, para seguir con el ejemplo que tenemos, dentro de la tecnología, la banda, el ancho, obviamente no soy ingeniera y tampoco veo el tema de telecomunicaciones, se necesitan ciertos presupuestos de infraestructura para tener mayor acceso y menos diversidad de redes. O sea, a lo que me refiero es de que necesitamos ciertas especificaciones técnicas en las telecomunicaciones para tener acceso de repente nosotros a seminarios, nuestros hijos al colegio, todos a la misma vez. Ese servicio que nosotros pagamos, se lo pagamos a una empresa privada, pero esta empresa privada que nos provee del servicio está supervisada y tiene ciertos estándares de calidad que cumplir, y el Estado va a garantizar a través de por ejemplo, el OCIPTEL y el INDECOPI, que este servicio sea idóneo, ¿no? Porque si no, la empresa podría excederse en sus funciones y no darnos lo que nosotros estamos pagando, no se cumplen las directrices. Entonces tiene que de alguna manera el Estado regular. Es por eso que existe hace algunos años el OCIPTEL, que es el organismo de supervisión de las telecomunicaciones. Entonces el Estado, con esta modernidad que se va dando, va creando instituciones
a estos nuevas tecnologías que van saliendo, ¿no? Y que tienen que ser supervisadas por el Estado. Es decir, más adelante, obviamente, conforme van avanzando el ancho de banda y ciertas especificaciones que también, como por ejemplo en energía y en diversos sectores, el gas y todo, el Estado va modernizándose y va creando estas nuevas instituciones para regular para nuestro beneficio, ¿no? Ahora, por otro lado, están las organizaciones que son realidades concretas y suponen cumplir ciertos objetivos. Estas no deben ser confundidas con las instituciones, ya que solo son equipos participantes. Como tales nacen, como tales se desarrollan y desaparecen. Es decir, instituciones que son creadas con un objetivo, que tienen una fecha de creación y también una fecha de vigencia y que van a morir en eso. No una institución grande que va a permanecer en el tiempo, como podríamos decir un ministerio o un organismo regulador, sino tenemos instituciones pequeñas que van a nacer con una finalidad y también se van a extinguir en el tiempo, porque su finalidad desaparece, ¿no? Nace, desaparece. Por ejemplo, no tenemos una oficina que se va a encargar de la supervisión de la explotación de un yacimiento. Cuando ese yacimiento se agota, obviamente esta dirección, esta oficina deja de funcionar porque ya no tiene su función principal, cesó. Entonces, está vigente bajo un tiempo determinado. En consecuencia, también tenemos que cobra vital importancia los valores, las actitudes, pautas de acción que demuestra la sociedad civil. La sociedad civil somos los ciudadanos, es decir, el capital social, la cultura cívica de los individuos y organizaciones que le integran. ¿Qué significa todo esto? Que cobra relevante importancia nuestra formación, qué buenos ciudadanos o cómo cumplimos con la sociedad y como ciudadanos dentro de nuestro entorno. Porque al tener una administración pública, también tenemos deberes que cumplir al exigir que el Estado nos brinde la seguridad jurídica, ¿no? Entonces también hay que cumplir ciertas características o ciertos deberes para poder ser sujetos de esta administración, como son los requisitos, pagar nuestras tasas, contribuir como ciudadanos de una manera ordenada, de una manera con valores, de una manera legal, no por debajo de la ley. Luego tenemos que para actualizar y dinamizar el funcionamiento de los servicios públicos, no basta con los esfuerzos, sino también vincularse en procesos de aprendizaje constante que le permiten adecuarse a nuevos escenarios. Ahora, siguiente por favor, River. Dentro de esto existen algunos componentes sumamente importantes a tomar en cuenta, ¿no? Son el fortalecer funciones estratégicas de los gobiernos, ¿no? Ahora, dentro de los gobiernos tenemos el gobierno nacional, que es el gobierno central, el gobierno regional, el gobierno municipal, que es el local, ¿no? Entonces tiene que existir una coordinación en estos estamentos. Tiene que haber, no puede haber un enfrentamiento, no debería existir un trabajo enfrentado y descoordinado, sino ir todo a la par, ¿no? Control, supervisión de lo nacional a lo regional y lo regional a lo local, para que todo avance en una sola dirección y que se puedan evaluar los resultados que se pide y que se exige. Ahora, también descentralizar. Descentralizar es un problema que tenemos hace mucho tiempo, que es la centralización en las capitales grandes, ¿no? Orientar los resultados flexibilizando estructuras y procedimientos, es decir, que de alguna manera no todo sea en las grandes ciudades, sino también hacer procedimientos más accesibles a los ciudadanos que no tienen acceso
a estos procedimientos en una ciudad grande, poder abarcar cada vez más este tipo de procedimientos y accesibles para el ciudadano, crear competencia y capacidad de elección, ¿no? Competencia quiere decir que se puedan tener personas y organismos de dónde elegir, que no existan los monopolios, que podamos nosotros escoger y capacidad de elegir a nuestros gobernantes, capacidad de elegir con qué servicio contratar, capacidad de elegir o de cambiar si algo no nos satisface, ir a otro lado, ¿no? Diversas compañías que nos prestan servicios y son supervisadas por el Estado y nosotros podemos ir o cambiar con nuestro libre albedrío a cual queremos, ¿no? Proporcionar servicios de calidad, las barreras burocráticas, las barreras administrativas, ¿no? Servicios de calidad, ya sean, pues como les decía el ejemplo, ¿no? De la tecnología, si no estoy satisfecho con una empresa, irme con otra, y que estos servicios sean de calidad, y que el acceso para la prestación de estos servicios, el Estado la provea de una manera fácil y sencilla para que los empresarios tengan la posibilidad de competir entre ellos, supervisados por el Estado obviamente, y que los beneficiarios de ello, de la libre competencia, seamos los trabajadores, los ciudadanos. Mejorar la gestión de recursos humanos, la descentralización y flexibilización de condiciones de trabajo, ¿no? Optimizar el uso de las tecnologías de la información. ¿A qué se refiere esto? Como les decía antes, ¿no? La optimización de la tecnología es obviamente el poder acceder a información, no solo yendo al local o al estamento jurídico, sino llamando por teléfono, poder presentar un reclamo, una queja de una manera online, ¿no? Que cada vez sea mucho más amigable y amable para el administrador. Descentralizar que algunos servicios y algún tipo que su misma naturaleza lo permita, se pueda realizar desde Lima, de igual forma que en el último lugar de Puno, donde también puedan tener acceso a una banda o a una telefonía de igual forma como yo aquí en Lima. Igual de condiciones, ¿no? Igual de condiciones para todos. Reforma dentro, todo lo que veníamos comentando es como la administración y cuáles son las posibles soluciones a todo este impacto que nos viene dando dentro de la modernidad y modernización, ¿no? Cómo la administración pública va cambiando y va tomando forma y nosotros, los trabajadores de gestión pública y de administración pública, cómo debemos ir creciendo a medida que crecen nuestros administrados, crecen las tecnologías, crece la población, crecen los problemas. La moldeabilidad que tenemos que tener conforme va pasando la historia y vamos creciendo como sociedad. Todo esto con la única función o con el único objetivo de favorecer al ciudadano, ¿no? Al ciudadano, por consiguiente, unitario el ciudadano, comunidad, comunidad, región, región, nación, ¿no? Todos formamos parte de un todo que en este caso vendría a ser Perú, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, tenemos que dentro de la reforma del Estado y modernización de la gestión pública, los estados han iniciado procesos de transformación institucional y de funcionamiento, ¿no? Justamente al estar esto de una manera evolutiva, al ser parte de una comunidad que avanza y que muchas veces nos sentimos
relegados o de alguna manera que la modernidad, esa avasalladora, nos sobrepasa, tenemos las comunidades, el Estado central y nacional, iniciar procesos de transformación de sus instituciones, ¿no? Como por ejemplo dicen, sí, que para hacer la política, los trámites son muy burocráticos. Tenemos que ser parte de esa transformación institucional. Diversas organizaciones multilaterales han propiciado el promercado, ¿no? Posteriormente vamos a ver que dentro del mercado existe, que es básicamente la economía, una necesaria protección para poder crecer como país. Ahora, a diversas organizaciones multilaterales han propiciado el promercado e implícitamente antiestado. Hay un enfrentamiento o una diversidad de opinión de qué es el libre mercado y lo que es el Estado en sí. Podemos tener 1000 opiniones al respecto. Tenemos ahora que algunas personas van por el tema del pro-Estado. El Estado debe controlar y debe ser titular de todos los bienes que pertenecen a Perú o que no debe estar en manos de privados. Por otro lado, tenemos a una corriente política que nos indica que ciertas instituciones, ciertos recursos deben ser administrados por privados, ¿no? Para que no se generen monopolios, para que haya apertura de servicios, ¿no? Como por ejemplo el agua que sea privatizada, para que de alguna manera hayan compañías que puedan mejorar los servicios, como se hizo con la luz, recursos, ¿no? Que los privados compitan. Ahí hay como una diversidad de opiniones al respecto para el desarrollo de los países que conformamos América Latina, ¿no? Entonces, obviamente, los organismos multilaterales, como pueden ser los organismos internacionales, ya sea la OEA, el BID y todo esto, han propiciado que se realice un libre mercado, es decir, que haya la competencia, la libre competencia, lo que se estudia en derecho económico, en libre competencia, el monopolio, el antitrust. Para los que son colegas abogados deben saber, ¿no? La capacidad de proteger el Estado de que los privados puedan tener la protección de competir libremente en cualquier estamento de provisión de servicios y en diversos estamentos económicos para beneficio de nosotros los ciudadanos. El mercado es el principal y mejor asignador de recursos en la economía, ¿no? Y su libre desarrollo es la base de la prosperidad de los pueblos. Ya sabemos que de todas maneras dentro de la economía necesitamos los recursos para que éste siga fluyendo, ¿no? Entonces, compra, venta, el mercado se regula solo, ven dentro de los diversas películas, noticias, que el mercado va regulando. Sube por un lado, sube el dólar, sube la gasolina, sube el pan, sube el pollo, baja, que el comportamiento del mercado es fluctuante y tiene mucho que ver con las políticas interiores, con la seguridad, con la inversión, ¿no? Entonces, esto como principal y mejor asignador de recursos para que tengamos nosotros la capacidad de poder regular, necesitamos estos recursos. ¿Y estos recursos de dónde se obtienen? De esta fluidez del mercado. Ahora, se requiere un estado de excelencia para que este desarrollo sea integral y sostenido en el tiempo. Es decir, como decíamos 2 o 3 diapositivas anteriores, que el ciudadano de a pie tenga valores, tenga un comportamiento idóneo,
que no sea un mentiroso, que cumpla la normativa, que pague sus impuestos, que sea una persona correcta, tanto una persona natural, una persona jurídica, que todo ello como parte de un todo, de un engranaje que se forma a partir de una economía en nuestra casa y va más macro como parte de una comunidad y posteriormente de una colectividad más grande, ¿no? Entonces, este estado de excelencia va a, de alguna manera, proveer de una regulación de manera íntegra, siempre y cuando también nosotros cumplamos nuestra parte. Seguimos. El Estado debe ser el ejemplo de transparencia, de probidad, eficiente en el uso de los recursos, eficiente, promotor de la igualdad de oportunidades en lo social y de un garante adecuado de la libre competencia y de los derechos de los ciudadanos. Ya se los venía explicando desde hace un momento, ¿no? El Estado tiene que garantizar que todas las personas tengamos acceso o al menos estén ahí las oportunidades para poder tomarlas si nos preparamos, garantizando la transparencia y la igualdad ante todo, la libre competencia y los derechos a los cuales somos cada uno de nosotros, que tenemos cada uno de nosotros. Crear factores que potencien el crecimiento económico como reformas en pro de la modernización, mejores formas de participación ciudadana. Reader, la siguiente, por favor. Mejores formas de participación ciudadana, fortalecer la capacidad del sector público, igualdad de oportunidades, ¿no? Proveer de satisfacción a las múltiples demandas sociales. Estamos todavía, bueno, ni siquiera saliendo, se podría decir, que estamos afrontando este terrible, terrible problema social que nos ha puesto en aprietos como ha sido esta pandemia, ¿no? Entonces, dentro de esto, la prioridad del Estado como ha sido la salud y la educación. La salud, proveer a toda la población peruana de los recursos para poder enfrentar este virus. Ahora, dentro de esto, que a manera de ejemplo, como les decía, el Estado tiene un planeamiento, una planificación anual. Al haber este tipo de contingencias, pues tiene que ejercer su capacidad de organización y reformular todo esto. Entonces, al reformularlo, obviamente, habiendo un presupuesto ya establecido desde el año pasado, porque todos los presupuestos se hacen antes, entonces todo se tiene que reformar. Y al reformarse, obviamente hay ciertos vacíos que en esa premura no se prevén y que salen después, ¿no? Se trata, obviamente, con este equipo multidisciplinario de diversos especialistas, se trata de prever, pero no siempre las contingencias de todas maneras aparecen, ¿no? Entonces, como a lo que voy es de que el Estado tiene que mostrar dentro de todo una transparencia. Es decir, sí, efectivamente yo saqué fondos de acá para acá y eso tiene que ser de una manera intachable, impoluta, que pueda ser de acceso para todos, ¿no? Obviamente está fuera de nuestras manos como entidad pública, los diversos problemas que pueden tener muchos ciudadanos, como es de repente vivir en algún tipo de áreas que son inaccesibles, y hay diversos factores que hacen que estas diferencias sean brechas mucho más grandes, ¿no? Ahora, crear factores que potencien el crecimiento económico como reformas
pro modernización del Estado, que todo sea más ágil, ¿no? Reformas tanto en lo legal como en lo político, como en lo económico, que promuevan este libre mercado, esta modernización que nos viene y a veces llega de una manera tan rápida que no nos permite como Estado ni como gobierno el cambiar y el adecuar todo con la rapidez necesaria, ¿no? Igualdad de oportunidades, proveer de satisfacción a las múltiples demandas sociales distintas de cada sector de nuestra población. A esto agregar a los aspectos económicos, la dimensión política y social, ahora la democratización regional, municipal, la reforma de justicia, ¿no? La reforma del sistema de justicia, que también es bastante lento y obviamente se retrasa más cuando no existe dentro de él la modernización para que agilice estos procesos. Reforma social dentro como los estamentos fundamentales como son la educación, la salud, la vivienda, subsidios sociales para quienes los necesiten, la creación de nuevas políticas públicas y su institucionalización, ¿no? Nuevas políticas que vayan adecuándose con este tipo de reforma, con todos los cambios que van generándose día con día en el mundo en que vivimos, ¿no? Ahora, dentro de esta reforma del Estado y modernización de la gestión pública a nivel macro, también existe el rol de los gobiernos regionales y locales para el desarrollo, ¿no? Entonces, a nivel macro tenemos la reforma que va a ser el Estado como ejecutivo, legislativo, judicial a nivel macro, pero también tenemos el rol de los gobiernos regionales y locales para el desarrollo, ¿no? La democratización del aparato estatal, ¿no? Que sea igual, que involucra la elección directa de autoridades municipales. La siguiente, Reader, por favor, en la cual nos dice que debemos elegir de alguna manera, de manera transparente y clara las autoridades municipales, la participación y decisión de nosotros ciudadanos, de quienes nos van a representar en las diversas instancias, como son la regional, la local y también quienes nos representan a nivel nacional, como incluye el fortalecimiento de las organizaciones sociales, como la inserción y participación en las estructuras del Estado, ¿no? Como tenemos absoluto derecho de elegir quienes nos representan ante el municipio, ante la región, ante el Congreso, y esto tiene que ser dado en igualdad de oportunidades. La descentralización de la administración del Estado y dotar de una mayor autonomía institucional, que no sea tan dependiente o que no dependa de un gobierno central, que sea autorregulable y que sea también que genere sus propios recursos. No que sea institucionalmente libre, autónomo, claro, con una supervisión eventual, pero que tenga la capacidad también de autofinanciarse y técnica para decidir, no depender del aparato central, sino que también puedan decidir a nivel local programas, proyectos de su competencia, no nacionales, sino regionales o locales, según sea el ámbito de su jurisdicción, enfrentando desafíos propios de cada espacio y realidad territorial. Así tenemos el rol de los gobiernos regionales y locales también para el desarrollo, los principios que deben orientar el esfuerzo de transformación del aparato público, ¿no? ¿Cuáles son los principios para orientar este esfuerzo, ¿no? Como les decía inicialmente, tenemos la eficiencia y la eficacia del aparato público sin aumentar tanto el gasto,
tratar de que sea proporcional el gasto a lo que se va a obtener, tratar de que sea autogestionable, buscar independencia y generar recursos, modernización global, se recomienda un conjunto coherente de líneas de acción en áreas estratégicas que permitan mejorar la situación social, no o de alguna manera no depender de un Estado que nos mantenga o que sea benefactor o que sea un Estado que supla, que sea más bien un gobierno de líneas que permita un desarrollo de una colectividad pequeña, ¿no? Que nos propicia salir sin la dependencia del Estado central. Ahora, el énfasis en la participación activa de los diferentes actores sociales que intervienen en las líneas de la modernización. Tenemos que de alguna manera generar que la participación de nuestra colectividad, de nuestra comunidad, de las diferentes instituciones en una comunidad también se alineen con la modernización y modernidad, ¿no? O sea, el Estado, si bien es cierto, va a dar las políticas, va a generar poco a poco. Ya saben que la modernización viene de una manera rápida. No es tan sencillo crear las políticas o crear la nueva normatividad de un día para otro. Existen procedimientos, ¿no? A veces que solemos decir sí, porque no está regulado. Estos vacíos, justamente porque se van generando cambios en las políticas de pensamiento, en las estructuras, se va generando los diversos cambios económicos, sociales, políticos que se dan en la realidad, generan que el Estado a nivel nacional tenga que adaptarse, ¿no? Y esto se genera de una manera tan rápida que muchas veces está la adaptación del Estado en su regulación es más lenta. Entonces, ¿qué pasa cuando este Estado está un poco retrasado? Aún más en el gobierno regional o en el gobierno local se va a ver más palpable. ¿Por qué? Porque todavía al no existir una regulación macro dentro de la política regional y la política local, pues menos aún. Pero tenemos que ser proactivos, ¿no? La participación activa, a eso se refiere, de los diferentes actores sociales, ¿no? De la colectividad en su conjunto, que intervengan en esta línea y que participen y que de alguna manera colaboren con nosotros los administradores públicos, que nos ayude la colectividad, que tenga sus representantes, que tenga una participación que nos brinde a nosotros las herramientas para actuar, que nos enriquezca con lo que cada una de las realidades vive, ¿no? Acá tenemos el diagrama, por favor, Reader, que es, miren, ¿no? En el diagrama yo he querido de alguna manera centrar este problema de la modernización. Reader, hay un cuadro de la modernización, si lo tienes en la diapositiva 14, en la cual ponemos en el medio este fenómeno, se podría decir, de la modernización que va a manera rápida. Entonces, tiene que existir un marco normativo para regular esa modernización, que David nos va a dar directrices para que cada actor tenga un rol determinado en la sociedad, el personal también, la capacitación y sinergia con lo que pasa, ¿no? Los procesos cambian, todo lo que ya estaba establecido va evolucionando y tiene que evolucionar, y muchas veces eso va más rápido de lo que podemos plasmar en normas y las tecnologías, ¿no? O sea, todo esto se va a enriquecer
con los pasos agigantados que da este avance del mundo, de lo cotidiano en general, ¿no? Entonces tenemos que respecto al desarrollo económico, la capacidad de los países o regiones para crear riqueza con el fin de promover o mantener la prosperidad o bienestar económico y social de sus habitantes, ¿no? El desarrollo económico es muy importante dentro de la política o dentro de la administración y gestión pública porque nos va a dar los recursos para accionar, nos va a dar la capacidad de poder crear nuevas promover y crear prosperidad dentro, nos va a dar el capital para accionar. Cuando existe este desarrollo económico, los bienes y servicios se encuentran crecientemente al alcance de grupos sociales que conforman la sociedad. Cuando existe este desarrollo, las personas, la comunidad puede acceder a mejores cosas, a mejores servicios, a mejorar su calidad de vida. No solo es una cuestión de dinero, es una cuestión de poder invertir, no solo en educación, en salud, en vivienda. No, los servicios, las empresas, la colectividad en general te puede brindar una mejoría y es una retroalimentación entre todos los agentes que conforman macro la nación, región y local, ¿no? Tenemos una política de bienestar, ¿no? Que la capacidad que tienen las personas para satisfacer de manera adecuada sus necesidades básicas, ¿no? La capacidad que tienen los padres de familia o los dueños de casa de poder satisfacer y estar bien y poder acceder cada vez mejor a un bienestar en casa mejor, a poder de repente educarse, comer, vivir, vestirse, las necesidades fundamentales de un estado de bienestar. El crecimiento, proceso en el cual la economía produce los bienes y servicios para satisfacer estas necesidades, ¿no? Todo esto del bienestar y el crecimiento nos va a llevar a que estos productos, bienes, servicios satisfagan ampliamente lo que necesitamos en el día con día. El desarrollo puede darse si uno de estos no puede darse si uno de estos aspectos no está presente o no funciona de manera adecuada, ¿no? Dentro de un carro no se puede funcionar si le falta una llanta. Tiene que ir todo conforme, es una estructura que tiene que ir cumpliendo sus diferentes funciones dentro de este grupo organizado al que llamamos Estado. El elemento fundamental en el estado de bienestar y crecimiento de nuestra administración dentro de lo local, lo regional y lo nacional es la inversión, ¿no? La inversión que pueden realizar nosotros como ciudadanos de a pie, una persona natural, una persona jurídica, un organismo, una empresa privada, una empresa internacional, una una empresa transnacional, la inversión que realiza una persona para tener su bodega en casa y vender, la inversión que realiza una persona jurídica para construir dentro de un terreno un edificio y pueda vender esos departamentos, la inversión que viene a ser una empresa en infraestructura para adecuar las carreteras. Necesitamos inversión para que nuestro Estado en política de crecimiento se dé y todos nosotros podamos acceder a un empleo, podamos acceder a una mejor educativa, podamos acceder a una mejor calidad y un estado de bienestar para todos nosotros. Dentro
En la diapositiva 16, por favor, tenemos el desarrollo económico local. A ver, permítanme ver. Creo que tengo algunas preguntas. Sí, claro, claro que sí. Estamos en un, estamos en, perdón, acabo de leer las preguntas. Sí, efectivamente, señor Ciesquén, la función pública es bastante deficiente, totalmente. Las realidades no son iguales ni siquiera dentro de una misma comunidad. Lamento darle la razón, pero es así. O sea, lo que estamos aquí, lo que estoy yo informando es, lo que yo estoy transmitiéndole es los conocimientos de administración pública, es lo que se apunta al ser servidor público, qué es lo que necesitamos para crecer. Pero eso difiere mucho de lo que existe en nuestro país en la práctica. Difiere mucho de las realidades diversas que existen en nuestro país o que existen en determinada región. Hay mucho por hacer, pero que asumo que muchos de nosotros trabajamos en el sector público y al ser funcionarios públicos y a ser empleados públicos tenemos o debemos conocer hacia dónde vamos. No queremos un gobierno o representantes improvisados que no conozcan cuáles son sus funciones, que no sepan que quien tiene que estar en la administración pública tiene que tener una vocación de servicio. Uno no ingresa o no debería ingresar a la administración pública a enriquecerse, sino con una vocación de servicio social, porque ya sabemos o conocemos los que trabajamos en la administración pública que definitivamente no estamos bien remunerados, no existe una política de meritocracia. Entonces sabemos que esos problemas existen, sabemos que dentro del mercado de funcionarios o de empleados públicos existen muchos problemas por solucionar, ¿no? Exacto, claro que sí, esa es una realidad, señor Chavesta. O sea, no podemos tapar el sol con un dedo, no podemos. Eh, eh, solamente expresar la teoría, no podemos solamente decir los postulados o lo que dicen diversos autores o los estudiosos de la administración pública. No, yo les comparto lo que se estudia cuando uno asiste a una maestría, a un posgrado de administración. Te dan las herramientas, conocimientos en economía, conocimientos en política social, conocimientos en proyectos, conocimientos en diversos estamentos públicos, políticos, para poder servir. Pero eso nos capacita para poder desarrollarnos en el servicio público. Pero muchas personas, lamentablemente, entran con diversos propósitos o distintos propósitos que no son sociales ni ayudar al Estado ni de sacar adelante a la población. Se sabe claramente que trabajar dentro del sector público nos expone a mucha problemática, nos expone a sueldos bastante limitados. Trabajar en el sector público muchas veces es sinónimo de no estar bien preparado, porque en el sector público mucho se conoce que el amigo del amigo del amigo entra, no hay una meritocracia, no hay unos exámenes que quisiéramos todos que fueran transparentes para todos acceder de manera igualitaria, ¿no? Sino el gobierno de repente de alguna
sin generalizar, obviamente, hay muchísima gente muy valiosa en el sector público que lo hace por un tema de amor a su país y a su patria y querer dejar un rastro. Tengo un amigo muy cercano que es un excelente profesional y es un doctor en derecho que pudiera estar en el sector privado ganando muchísimo y ya cumplió su labor en el sector privado y ahora está en el sector público ganando el 10%, pero lo hace simplemente porque quiere su país y quiere trascender y quiere dejar las cosas bien hechas, ¿no? En el sector público uno no va a hacer dinero, no, uno no va a servirse, uno va a servir a tu población, al ciudadano, uno va a servir, tiene una vocación de servicio social, ¿no? Así como existe diversas problemáticas, no solo a nivel nacional, local, regional, existe todo una mala visión de lo que es la administración pública y lo que es el funcionario y el empleado público, que no está capacitado, que recibe dinero en una contraprestación de un trato especial, que los jueces no son transparentes. Existen eh, muchos de, ¿cómo les digo? O sea, es real, no interpreten que, que esta problemática solo es mito, no, sí existe, pero también existen buenas personas dentro de la administración pública que sí van a servir, ¿no? Que sí van a servir a la población, que sí quieren que esto funcione, que trabajan con equidad, que trabajan con probidad, que son transparentes, que no se sirven, que ayudan al administrado, que le explican qué debe hacer. Lo veo cada día, existen, todavía hay personas que ayudan y están ahí para servir. A ver, ¿qué me decía? A ver, ¿qué me decía? Ok. Los resultados están presentes. Cada día gobernadores regionales presos por corrupción, pocos llegan a servir al pueblo. Efectivamente, señor Vázquez o doctor Vázquez, efectivamente, nuestras, mire, sin ir muy lejos, tenemos cuántos gobernantes, presidentes presos, tenemos cuántos ministros en juicios. Entrar en la administración pública para las personas de bien, para los profesionales responsables y dedicados, también es un riesgo, porque nos demandan o nos meten juicios, o sea, nos exponemos a maltrato, a grito, a que todos nos ponen en un mismo saco, a que seamos vapuleados, a que no podamos acceder al mismo trato que un funcionario privado, ¿no? Que un empleado privado, porque nosotros los empleados públicos tenemos ciertos límites, somos investigados por Contraloría, estamos sujetos a mucha burocracia y a investigaciones o a procedimientos o a investigación o a reportes, informes. Entonces, es vocación de servicio, es vocación de servicio. Pero yo aquí vengo para aquellos que
que sí tienen el interés de mejorar, que sí quieren involucrarse en la administración pública para servir y poder ayudar. Podemos ser parte no solo de la parte de empleado del Estado, sino también cierta parte de una colectividad como representantes, como llevar nuestras necesidades y de la colectividad que sean oídas. Existen muchas formas de participar dentro de la administración pública para poder ser parte de esta globalización y poder sacar adelante nuestros proyectos y para beneficio de los nuestros y de nuestra comunidad, ¿no? Y más adelante de la región y del país. Se puede hacer. Conozco personas que han empezado en sus comunidades y han llegado a lograr sus objetivos. O sea, no es escaso, existe y dentro de toda esta maraña dentro de toda esta mala fama, dentro de toda esta política que está llena en las noticias de corrupción, creo que tenemos aún lo bueno, mucho bueno por hacer y muchas personas buenas por rescatar dentro de todo esto. Seamos uno más de los buenos que habemos en la administración. Entonces, para continuar, tenemos que el desarrollo económico local, los gobiernos locales con la población y el sector privado, asociados en sí, cuyo propósito es administrar los recursos existentes dentro de esa localidad, crear empleo a microempresas o a nivel micro en dicha población, estimular la economía, la inversión en dicho territorio. Ya como les comentaba, lo fundamental es invertir para generar trabajo y riqueza y crecimiento y estado de bienestar. En consecuencia, el Estado tiene un rol a nivel local en asegurar el bienestar y crecimiento en dicho ámbito. La inversión pública es importante, sí es importante, pero o sea, la inversión macro a nivel del Estado como gobierno central es importante cuando hay segmentos en los cuales el mercado no provee de una oferta privada, ¿no? Por ejemplo, dentro de los monopolios naturales, como es el agua, no hay un proveedor de agua porque la infraestructura es muy cara. Entonces, hay ciertos ámbitos que el ciudadano de a pie desconoce, porque implementar una red de telefonía con una antena no cuesta lo mismo que el Estado construya una red de abastecimiento de agua con una red de desagüe que va a servir a una sociedad o a una localidad de 1.000 habitantes. La inversión no es la misma. Entonces, una empresa privada sí va a poder poner esa antena y va a poder hacer un negocio que sea rentable para ese inversionista, pero no es lo mismo que una empresa de agua invierta todas las troncales y todo lo que necesita, las válvulas de purga, medidores, infraestructura en general para una comunidad de 1.000 habitantes. La facturación de ese servicio va a ser muy elevada. Entonces, necesariamente el Estado tiene que entrar a regular y subsidiar, porque el primer afectado va a ser el ciudadano. Entonces, hay productos o hay servicios que el privado no va a poder satisfacer nuestras necesidades por la misma, por el precio que cuesta ese servicio, porque también de una manera
técnica y tecnológica, no pueden muchos actores entrar a tallar, ¿no? Les ponía como un ejemplo el agua, ¿no? Entonces, hay que conocer que que en ciertas áreas el Estado tiene la batuta, tiene la voz cantante, como les decía, o sea, eh, no puede delegar eso porque es muy oneroso para el ciudadano y la infraestructura no lo permite, ¿no? Entonces, dentro de esto, la inversión pública es importante, ¿no? Como, por consiguiente, les daba como un ejemplo el agua, ¿no? Porque no hay una rentabilidad o no va a existir una rentabilidad de parte de una empresa privada para la inversión en ella, ¿no? Por tanto, la inversión pública debe orientarse a aquellos espacios a los que la inversión privada no llega, porque no es negocio, ¿no? O, entonces, el objetivo del inversionista privado, de esta persona o esta persona persona natural o jurídica, es atender sus necesidades identificadas de los consumidores, de repente como puede ser para hacer una similitud es en el servicio de energía o en el servicio de telefonía, que van a estar identificadas como sus potenciales clientes y con ello generar fuentes de ingreso y de empleo. Así también sacar adelante un negocio se conjuga un desarrollo económico regional, local, la creatividad, iniciativa, los conocimientos y los recursos, así como una gran capacidad de trabajo para convertirse en un agente fundamental del desarrollo socioeconómico de su localidad, ¿no? O sea, empezamos por algo pequeño y luego vamos creciendo a satisfacer las demandas de acuerdo de esa sociedad y posteriormente vamos a satisfacer las demandas un poco más grandes y así crecimiento con más empleados y más generación de riqueza para nuestra localidad. Luego tenemos que el crecimiento económico está conformado por diversas variables macroeconómicas, crecimiento en el consumo de exportaciones, gasto público. No obstante, la inversión privada y la inversión pública constituye uno de los componentes fundamentales. Como les decía, la inversión, sin inversión no es posible lograr crecimiento económico sostenido. En ese sentido, es importante el crecimiento económico para lograr la reducción de la pobreza, ¿no? No existe riqueza sin esta inversión y esta riqueza al no se necesita para pues, poder ser distribuida en los diversos participantes del proceso productivo que va a formar parte de la región local o la administración. A ver. Sí es cierto, estimada doctora Valiente. Así, sí es cierto, yo trabajo también en una entidad pública, toda la vida he trabajado en entidades públicas y la gente no te da las gracias, pero sí hay gente que sí te las da y hay gente que le soluciona los problemas y es muy grato y es muy reconfortante poder ayudar a un usuario o a un microempresario. O sea, hay de todo en la administración pública. Dentro de nuestra gestión hay de todo. Hay gente que le podemos arreglar y que si podemos, y si ponemos un poco más de tiempo en ver el expediente, en analizar detalladamente, podemos darle la razón y hacer justicia y que esa persona tenga un mejor día, un mejor mes, porque se le hace justicia. Sí, el sector estatal creo que se ha retrasado un poco últimamente, señor Juanca. Creo que estábamos avanzando un poco más, pero que nos hemos retrasado un poco. Esperemos que se tomen las riendas y volvamos al crecimiento que veníamos, que teníamos, ¿no? Esperemos. Y que esto sea igualitario para todos los sectores del Perú,
¿no? Esperemos que sea de alguna manera sostenible y que podamos poder lograr una equidad para todos. Eso es lo que esperamos, eso es lo que anhelamos, eso es lo que personas como yo, que somos profesionales y nos hemos especializado en diversas ramas del sector público, queremos: meritocracia. No tenemos un apellido, no tenemos a nadie conocido en el Estado, al menos personalmente lo digo. No, lo que uno logra es, esperemos que sea así para todos, apostemos a ello, preparémonos, seamos la diferencia, seamos las personas que hagamos que esta profesión del sector público podamos ser funcionarios y empleados buenos en las cuales, sí, es cierto, yo misma he sido parte de procesos en los cuales ya las personas estaban sentadas. Sí, es cierto, pero sigamos intentándolo. O sea, la tristeza te va a durar un día o dos, pero sigue intentándolo. Sigue. Yo soy el ejemplo de seguir intentándolo y lograrlo. Voltearte y mirar y decir, sí, pues, o sea, siempre va a haber eso, y no solo acá, siempre va a haber quien, quien tiene un poco más de beneficio. Pero si tú te sigues preparando, eventualmente se te va a abrir esa ventana. Prepárate, busca la oportunidad, búscala. No siempre se te van a tocar la puerta. Y sí, postula, así sepas que tiene nombre, postula, porque ya sabes que te van a decir no, pero esa experiencia y esas preguntas o ese proceso te va a ayudar a enriquecerte y a conocer más de cómo enfrentar un proceso. El Estado en algunas instituciones es muy complicado entrar porque te sacan todo, te sacan todo. Yo formo parte de una institución que cuando postulé parecía que estaba postulando a la NASA o algo así. ¿No? Me pedían, por decir algo, o sea, me pedían partidas y documentos de mi infancia, ¿sabes? Pero sí he estudiado en la universidad, es lógico, pero bueno, o sea, es parte de, ¿no? Ellos también están haciendo su trabajo. Sigamos adelante, o sea, quien no debe no la teme, sigamos y cada vez vamos a hacer más las personas que podamos llegar a formar parte de la administración y cambiarla. Luego tenemos dentro del, a ver qué me dice el doctor, en la Universidad Nacional de Ayacucho, un trabajador terminó de estudiar y es profesional y lo siguen teniendo en el mismo grupo ocupacional de servicio interno. Pero ese profesional debe postular a otra plaza. Hay que arriesgarnos, hay que arriesgarnos. Miren, tenemos algunos minutos. Yo era funcionaria en un tribunal en el cual, y les cuento esto a manera de compartirles, ¿no? Yo había postulado, no les miento, 5 veces al ascenso, a lo que me correspondía en ese entonces. Yo era analista y lo que me correspondía, tenía todos los estudios, tenía la experiencia, tenía los cartones, lo que me correspondía era ascender a especialista. Entonces yo terca quería, y también quería la seguridad laboral, porque los especialistas, los cargos de especialistas eran de CAP, o sea, de 728, ¿no? Entonces yo postulaba y me decían que no, y me decían que no. Venía gente de fuera que me conocían y a ellos les daban la plaza, y a mí no me la daban. Entonces yo postulaba, o sea, 5 veces fueron, 5 veces. Y bueno, o sea, yo soy una persona bastante leal a lo que Dios
quiere para mí, ¿no? Entonces soy creyente. Entonces, bueno, por acá no será, pues dije yo, no me quieren. Bueno, no puedo. De repente hay muchas personas también temerosas de su empleo. Hay que entender que hay personas mayores que temen que una persona menor venga y les haga sombra. O sea, bueno, por acá no será. Entonces, yo dominaba el tema, no hay mucho campo de acción en esos temas, y dije, bueno, hay que abrirnos las opciones, hay que abrirnos. Y comencé a postular por fuera a un montón de entidades públicas. Y por ahí llegó la oportunidad de tener un mejor empleo. Entonces, a veces no es donde nosotros pensamos que va a ser, sino hay que abrirnos, hay que dejarlo seguro, porque uno tiene miedo. Yo decía, o sea, ¿cómo me voy a ir a otro lado? Acá tengo mi plaza. Hay que abrirnos, a veces hay que correr el riesgo. Y miren, o sea, me fui al otro lado, me tuve que romper el tobillo, les cuento, me tuve que romper el tobillo, fracturarme el tobillo, para recién darme cuenta que en ese trabajo no me valoraban, porque ni siquiera me mandaron saludos cuando me fracturé el tobillo jugando por la institución. Entonces me fracturé el tobillo y me di cuenta que yo simplemente era una empleada a la cual ninguna consideración. Y postulé al otro lado, entré y estoy tratando de hacer las cosas diferentes, cambiando un poco de cómo ven a mi empresa afuera. Y tiene muy mala fama, pero tratando de adentro de hacer las cosas bien, de hacer las cosas bien. Y me gusta porque a veces tengo usuarios a los cuales ayudo y de verdad es grato, porque esta función de administración pública se trata de eso, de servir, no servirnos, servir, de estar a disposición y hacer la diferencia, así sea en uno, en dos, en tres usuarios, en tres administrados, podemos hacer la diferencia. Entonces, tenemos dentro de esto la Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada, o sea, todo tiene su normativa, ¿no? Como les decía, la modernización va más rápido que la normativa que se crea en el Estado, ¿no? Que se crea a nivel regional, local o a nivel nacional. Entonces, pero igual tenemos leyes en las cuales está la ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, está el reglamento de la Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada, después tenemos diversa normativa que nos va a apoyar y nos va de alguna manera, a garantizar que estos procesos se puedan dar. Entonces, luego, dentro de las funciones del gobierno regional y de los gobiernos locales, cada territorio, ¿no? Cada realidad, y más estando en Perú, que tenemos tantos tipos y diversidad de suelos, tenemos que cada territorio tiene una dotación de recursos, tenemos flora, fauna diversa, tenemos diferentes realidades y tienen factores que son climatológicos, que son de terreno, que no son modificables, que son así, ¿no? Entonces, desde los gobiernos, desde la política local, podemos, bajo esa realidad, implementar para que estos territorios se puedan hacer más atractivos, ¿no? Que podemos hacerlos atractivos a la inversión, atractivos a que sean confiables para que el foráneo venga e invierta, o promotor de la inversión privada, ¿no? Esa que podamos generar a nivel local que sea atractivo para invertir. Porque obviamente cada territorio, cada especificación o diversidad puede tener su atractivo y eso genera una diferencia en lo demás. Y la gente quiere ver cosas distintas, probar cosas distintas. Entonces eso también puede generar mayor ingreso para nuestra comunidad, para nuestra región.
Debe existir coordinación y coherencia entre el gobierno nacional, regional y local. Ya saben, tienen que ir de la mano, no en contradicción. Es importante que la sociedad civil participe, entienda, acepte y facilite el desarrollo empresarial, ¿no? Es decir, no tener el mito dentro de las sociedades, dentro de las comunidades, que si viene un foráneo nos va a quitar, tratar de unirnos para que la inversión sea segura, ¿no? Sea agradable, que la gente no le ponga trabas, que el Estado representado en los gobernantes, muchas veces los gobiernos locales no quieren que entre ningún foráneo por temor a que se lleven sus recursos, pero si uno lo hace bien reglado, bien reglamentado, bien de una manera transparente y de una manera con contratos y con propiciando la competencia entre ellos, no tendría por qué ser, tendría que ser beneficioso para el gobierno regional o local, no tendría por qué ir en desmedro de la población, ¿no? Luego tenemos que formular, ejecutar, supervisar el cumplimiento de las políticas y estrategias de promoción de la inversión privada, promover la imagen de la región como destino de inversión y relación con otros mercados, ¿no? A nivel local, promover ello como parte de la administración pública, brindar orientación e información a los potenciales inversionistas, a las empresas establecidas y a los gobiernos locales de la jurisdicción, promover la búsqueda de mercados internos y externos estables para los bienes y servicios producidos en dicha región, promover el desarrollo empresarial de los pequeños y medianos productores organizados en comunidades, ¿no? Luego, finalmente, tenemos que el impacto del sector público nacional, regional y local genera como principios rectores, vamos a buscar la política de bienestar, lo que va a generar un crecimiento, ¿no? Promoviendo la inversión privada, el fortalecimiento institucional, implementar políticas públicas coherentes que vayan a ayudarnos a que se genere esta política de bienestar y el crecimiento, la descentralización del Estado nacional para llevarla a un crecimiento regional y local. Luego tenemos el rol de estos gobiernos regionales y locales para el desarrollo, que son de suma importancia, ¿no? Que tienen que ir en coherencia con el gobierno central, pero también tienen que promoverse, no depender enteramente del gobierno central. El fortalecimiento de la democracia, del propiciar la competencia entre no solo los actores que van a invertir o que van a competir para los servicios en esa comunidad, sino también entre nosotros como trabajadores de la administración, la meritocracia, el poder tener compañeros, el capacitarnos para poder estar a la vanguardia y poder dar un mejor trabajo cada día, ¿no? La reforma que se necesita del Estado, que se da lentamente, pero que de alguna manera necesitamos poder poner en práctica la modernización que nos enfrentamos cada día, no ponerle trabas y ir adaptando nuestros procesos a esa modernización de la gestión pública, ¿no? A ver, aquí tengo preguntas, vamos a responder. No todo, no, a ver, Carlos, te cuento, el CECIGRA es optativo, o sea, no es necesariamente, el CECIGRA no es impositivo, o sea, ya no es obligatorio, ya te da la capacidad de poder postular, ¿no? Todas las convocatorias piden experiencias laborales, pero es que tú mismo tienes que poderte
poner, o sea, la experiencia la hace uno, ¿no? La experiencia la hace uno, porque si bien es cierto, no necesariamente tienes que trabajar en una institución, muchas veces la experiencia la haces tú mismo buscando hacer tus escritos o hacer un contrato, o todos buscamos las prácticas preprofesionales en una municipalidad o en una entidad pública. Muchas veces no son remuneradas. Muchas veces basta con decidirte e ir y estar ahí unas horas y comenzar a hacer el papeleo que te pide. Yo sé que no es fácil ingresar al sector público. Para mí no ha sido nada fácil y supuestamente he estudiado bastantes cosas para ingresar, pero también está que la vocación de servicio y el no darse por vencido la primera o ante la primera negativa, no darse por vencido. O sea, uy, sí, ¿cuántas convocatorias he pasado y me han dicho que no? ¿Cuántas? Y ha salido publicado todavía. O sea, hay que seguirla, hay que seguirla, hay que seguirla, hay que ser terco y hay que ser también bastante. Hay que estar siempre metido estudiando. Yo creo que las mejores experiencias que puedes aportar en la administración pública son tu experiencia profesional y tu experiencia estudiando, porque estudiando es donde vas a encontrar a la gente adecuada, a la gente que piensa como tú. Estudiando es donde vas a encontrar a las personas con ansias de conocer y saber y poder hacer algo por el país. Eh, ¿Alguna pregunta más? Claro, las prácticas preprofesionales son sin dinero. Uy, si te pagan, si te dan para tu pasaje, ya estás bien. O sea, y ahora que hay más estudiantes, es peor aún. Pero uno mismo tiene que buscárselas. O sea, la práctica preprofesional son 4 horas. El resto del día, en la noche, puedes estudiar y buscarlas. Hay que persistir, sí. Yo sé que a veces no es fácil. Yo sé. Yo tengo compañeros de estudios de mi universidad que están en el sector privado y están muy bien, ¿no? Pero, y te dicen, ¿no? ¿Tú qué haces ahí? O sea, ¿qué haces ahí con tantos estudios? Pero es cuestión de vocación, es cuestión de lo que uno quiere hacer, ¿no? Es cuestión de qué es lo que queremos en, en el futuro, en nuestra vida. Son decisiones que tenemos que tomar y de alguna manera nosotros mismos investigar qué es lo que queremos en nuestra vida. Eso, sobre todo, yo les recomendaría que lean y que ustedes mismos identifiquen qué es lo que desean trabajar para, para comprarse una casa, un carro, trabajar, ser útiles para su país, obtener ambas cosas, que la administración pública sea un medio para poder tener, o sea, un negocio propio y ganar plata de ahí y ser funcionario por vocación. Hay muchas formas y la única manera es estudiando y ustedes van a encontrar la respuesta. Al doctor Hilario que me dice, las experiencias en instituciones particulares, ¿por qué no las consideran? Porque muchas veces requieren que hayas trabajado en una institución pública. Lo que pasa es que de alguna manera, no sé a qué convocatoria te refieres, cada convocatoria tiene diversos requerimientos, pero la institución pública tiene ciertos procedimientos, tiene ciertos programas que las instituciones privadas no manejan. Entonces, al existir mucho fraude, porque por ejemplo yo puedo poner una experiencia laboral en la compañía de un amigo y nadie tiene cómo supervisar que eso fue real, ¿no? Entonces, de alguna manera, en una institución pública sí te va a dar la certeza de que eso se dio.
y que obviamente has formado parte de una institución y de un proceso de ingreso. Y eso da a recursos humanos como una transparencia de tu proceder. O sea, cuando entras a una institución pública por primera vez y eres más jovencito, obviamente no tienes mucha experiencia o casi nunca, pero entrar te requiere antecedentes policiales, pero si tú trabajas en un privado no te piden eso. Entonces, así no se ve en la práctica. eh, es importante que persistan porque uno nunca sabe. La verdad es que yo podría decirles, uno nunca sabe cuándo te va a llegar la oportunidad. A veces no pensaste que por ahí iba y por ahí fue. A mí me pasó así. O sea, persistía en un empleo que no. No, los voluntariados cuentan para estudiar. O sea, si tú quieres pedir una beca fuera del país, los voluntariados son importantísimos porque te van a pedir la calidad de compromiso que tienes y la capacidad de desprendimiento. Si tú quieres pedir una beca fuera del país o una subvención económica para estudiar, sí cuenta los voluntariados, cuenta qué hayas hecho por tu comunidad, por tu de servicio social. Eso es muy importante. A ver. ¿Qué percepción se tiene del sector público? En realidad, dependiendo dónde estén. Porque mira, yo te puedo hablar de la percepción que tenemos aquí y yo toda mi experiencia laboral la tengo en Lima. Yo solo he trabajado en provincia cuando me han enviado de comisión de servicios a trabajar en audiencias de conciliación en Tacna, en Arequipa. Entonces, la percepción que se tiene es que son gobiernos que están abandonados por el gobierno central y que el gobierno que entra, lamentablemente, muchas veces son por intereses privados, ¿no? Que ponen ahí a alguien para... Pero eso depende de la comunidad. En realidad depende de los que viven en la comunidad. Porque si la comunidad no lo permite, no puede entrar cualquier persona porque ustedes lo eligen, o sea, las personas son las electoras de ese municipio o de esa región. Entonces tienen autonomía de funciones. Entonces, si ustedes pueden elegir a sus gobernantes, ¿por qué elegir a alguien corrupto? El gobierno central no tiene cómo saber el actuar de esas personas. ¿Alguna cosa más? Entonces, ya ve, mira, ve, el señor Vázquez dice, así es, doctora, yo tengo más de 20 años en el sector público. Comencé practicando mucho tiempo, fui auxiliar técnico, de ahí jefe, subgerente y gerente. Hay que capacitarse, no solo en un área determinada, mientras más capacitado. Exacto, exacto, doctor Vázquez. O sea, hay que seguir, es cuestión de vocación. O sea, ustedes están aquí hoy sábado en la tarde y hay mucha gente que está en la calle o están divirtiéndose o viendo una película o viendo tele. Pero es cuestión de capacitarse, es cuestión de aprender, es cuestión de leer, es cuestión de intereses, es cuestión de que mientras nosotros estamos aquí teniendo una charla acerca de la administración pública, hay mucha gente que no le interesa. Y quizás vayan ahora a descansar o a seguir haciendo sus actividades y algo nuevo han aprendido. Lo único que interesa es lo que ustedes quieran y que su vocación los lleve. Si ustedes desean, lo van a lograr. Lo van a lograr porque la persistencia es el arma para llegar a cualquier cosa que queramos. La resiliencia que le llaman. Sigamos, la administración pública es, es un camino, pero exige vocación, porque no van a tener
Si ustedes hacen su trabajo bien, no van a tener dinero, no van a enriquecerse, no. Es cuestión de vocación. Y obviamente reconocimiento, sí, porque las puertas se van a abrir. Bueno, chicos, eso sería todo. A ver qué dijo acá. Te preguntas sobre misión, visión. Claro, tienes que, cuando postules a alguna plaza, tienes que leer el portal de la institución. Tienes que saber qué cosa hace esa institución. ¿Cómo vas a ser elegido si no sabes a lo que estás postulando? Claro, cuando uno postula, exacto, Daniel Guerrero. Claro que sí, cuando tú postulas algo al menos investiga, eso está de parte de uno, investiga, empápate un poco. Y, bueno, como saben, aquí al final de la presentación a la que pueden acceder a través de nuestro moderador, que es el doctor Reader, cualquier cosa, ustedes pueden tener mi correo electrónico ahí, que es tjcarbonel@gmail.com, y puedo disipar sus preguntas cuando tenga un poquito de tiempo. Muchas gracias. Reader, eso sería todo y por favor cualquier cosa me avises. Reader, ¿dónde se fue? Reader. Doctora, buenas tardes. Disculpe, se me había ido la señal. Ya terminamos. Sí, qué tan importante es lo que usted hace referencia, que no solamente una persona que ingresa bueno, ser servidor o bien funcionario, no ingresa solamente para aprovecharse a lo que es un sueldo, porque finalmente es complicado ingresar a una entidad pública. Pero, Y bueno, como dicen, el que uno sea un funcionario o un empleado público no te va a hacer rico. Para empezar, vas a tener un montón de competencia, te van a ver mal, pero ¿saben qué? Uno puede tener la satisfacción, ahorrar y hacer su negocio o hacer un emprendimiento o buscar dinero de tu trabajo que has obtenido y obtener ganancias por otro lado. Pero la función pública es vocación, vocación y seguir trabajando e invirtiendo, porque si vas a trabajar, pues invierte y invierte en tu educación, porque es lo que te va a abrir puertas, es lo que te va a abrir puertas, capacitarte y seguir capacitándote, poco a poco. sí, doctora, muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Bueno, que tenga un buen fin de semana. Que Dios me la bendiga en todo momento. Gracias, igualmente. Por sus sabios consejos para lo que es afrontar bueno, este complicado de lo que es un... ¿Sí, doctora? ¿Me logra escuchar? Sí, claro, River, sí, sí, claro que sí. Ya sabes, cualquier cosa a la disposición y quedamos para que les mandes le he dicho a los chicos que para cualquier cosa de los materiales tú lo tienes y estamos en comunicación. Muchísimas gracias. Cualquier cosa, mi correo está ahí.